Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 24, versículos 1 al 2 y del 8 al 12. La sabiduría hace su propia alabanza. Encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículos 3 al 6 y 15 al 18. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuántos lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que ha nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije. El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en vista de los recientes acontecimientos ocurridos en nuestra hermana nación de Venezuela, no podemos permanecer indiferentes ni cerrar el corazón al clamor de un pueblo que sufre. Lo que allí sucede no es solo una noticia lejana, es el dolor de familias separadas, de madres que lloran, de jóvenes que ven apagarse sus sueños y de ancianos, que cargan el peso de la incertidumbre. Como iglesia y como creyentes, estamos llamados a mirar esta realidad con ojos de fe y con un corazón profundamente humano. Venezuela es tierra de gente trabajadora, creyente y llena de esperanza, pero hoy atraviesa momentos de angustia, violencia y falta de oportunidades. Ante esta situación, nuestra primera respuesta no puede ser el juicio ni la indiferencia, sino la oración sincera, constante y confiada. Orar por Venezuela es pedirle a Dios que consuela a los que sufren, que fortalezca a los que resisten con dignidad, y que ilumine a quienes tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de millones. Pero la oración verdadera también nos mueve a la acción. Nos invita a ser solidarios, a abrir espacios de acogida, a tender la mano al hermano venezolano que ha tenido que dejar su tierra, buscando un futuro mejor. La fe que no se traduce en gestos concretos se queda incompleta. Hoy el Señor nos llama a ser instrumentos de paz, de justicia y de reconciliación. Pidamos a Dios Todopoderoso que conceda a Venezuela caminos de diálogo, respeto y paz duradera. Que la Virgen María, tan amada por ese pueblo, cubra con su manto a esa nación y renueve la esperanza en medio de la prueba. Que nosotros, desde donde estamos, no dejemos de acompañar con nuestra oración, nuestra solidaridad y nuestro compromiso cristiano. Muy bien, ahora hablemos del santo del día. Hoy celebramos a Santa Ángela de Foligno, religiosa franciscana. Ella nació en el año 1248 en la ciudad de Foligno, Italia, dentro de una familia acomodada. Durante muchos años llevó una vida mundana, centrada en los bienes materiales y en las seguridades humanas. Sin embargo, Dios fue tocando su corazón poco a poco, hasta conducirla a una profunda conversión interior. Tras la muerte de su esposo, de sus hijos y de su madre, Ángela comprendió la fragilidad de la vida y decidió entregarse totalmente al Señor. Ingresó en la Tercera Orden de San Francisco y abrazó una vida de penitencia, pobreza y oración intensa. Su experiencia espiritual fue extraordinaria. Vivió profundas visiones y un conocimiento íntimo del amor de Cristo crucificado. Su camino estuvo marcado por el dolor, la purificación interior y una unión cada vez más profunda con Dios. No buscó honores ni reconocimientos, sino desaparecer para que Cristo lo fuera todo en su vida. Sus experiencias fueron recogidas en el libro de la experiencia, dictado a su confesor, donde se refleja una espiritualidad centrada en la cruz, la humildad y el amor absoluto a Dios. Su enseñanza influyó en grandes figuras espirituales de la Iglesia. Murió en 1309 con fama de santidad. El Papa Francisco la canonizó en 2013 por canonización equivalente, reconociéndola como una de las grandes místicas de la historia cristiana. Por otro lado,
Hablemos de Santa Isabel Anna Bailey, que nació en 1774 en Nueva York, en el seno de una familia protestante acomodada. Desde joven mostró una profunda sensibilidad espiritual y un gran amor por la lectura, la familia y la vida interior. Se casó con William Seaton y tuvo 5 hijos. Durante los años de matrimonio conoció tanto la felicidad familiar como el dolor, especialmente con la enfermedad y muerte de su esposo. Tras quedar viuda, atravesó un tiempo de gran pobreza y sufrimiento, pero también de búsqueda sincera de la verdad. A través de su amistad con familias católicas y de una profunda reflexión personal, abrazó la fe católica, decisión que le costó incomprensión, rechazo social y dificultades económicas. Lejos de rendirse, confió plenamente en la providencia de Dios. Movida por su amor a la educación y a los más necesitados, fundó en 1809 la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José, inspirada en el espíritu de San Vicente de Paúl. Esta obra dio origen a numerosas comunidades dedicadas a la enseñanza y al servicio de los pobres en Estados Unidos. Santa Isabel Seaton murió en 1821. Fue la primera santa nacida en los Estados Unidos. Su vida es un testimonio luminoso de fe, maternidad, sufrimiento ofrecido y entrega total a Dios en medio de las pruebas. Entrando en la primera lectura, cuando empezamos a leer este texto, lo primero que nos sorprende es que la sabiduría no es descrita como una cosa, como un libro de reglas o como un montón de consejos útiles guardados en un cajón. Aquí, la sabiduría se presenta como una persona viva, con voz, con sentimientos y con una dignidad inmensa. Imagina por un momento que la inteligencia de Dios decidiera tomar forma humana, ponerse de pie y empezar a contarnos quién es ella. Eso es exactamente lo que pasa en estos primeros versículos de esta lectura cuando nos dice que la sabiduría hace su propia alabanza. Esto puede sonar extraño en nuestro idioma cotidiano, porque nos han enseñado que el que se alaba, se desalaba. Sin embargo, aquí no se trata de ego o de vanidad. Lo que ocurre es que la sabiduría es tan grande y tan profunda que no existe nadie en la tierra que tenga la autoridad suficiente para presentarla adecuadamente. Por eso, ella misma tiene que tomar la palabra. Es como si el sol tuviera que explicar qué es la luz. Nadie más podría hacerlo con tanta verdad como él mismo. Al hablar de sí misma, la sabiduría no está buscando reconocimiento. Simplemente está revelando su verdadera naturaleza, para que nosotros podamos reconocerla y valorarla. Otro detalle es que ella encuentra su honor en Dios. Normalmente, las personas buscamos el honor en lo que los demás dicen de nosotros, en los éxitos que logramos o en el dinero que acumulamos. Pero la sabiduría no mira hacia abajo, hacia los hombres, para sentirse importante. Ella mira hacia arriba. Su orgullo y su dignidad vienen de su origen. Ella sabe que es el reflejo más puro de la mente del Creador. Por eso, cuando dice que se gloría en medio de su pueblo, lo que nos está diciendo es que su mayor alegría es compartir esa chispa divina con nosotros. Ella no se queda encerrada en un palacio de cristal, sino que se siente orgullosa de estar presente en nuestras vidas, en nuestras conversaciones y en nuestras decisiones diarias. El escenario donde ocurre esto es impresionante. En la asamblea del Altísimo abre su boca. Imagínate una gran reunión en la sala del trono del universo. Allí están los ángeles, las fuerzas de la naturaleza y todos los seres celestiales. En medio de ese silencio imponente, la sabiduría se pone de pie ante el poderoso. Que ella tenga permiso para hablar en ese lugar significa que tiene una confianza total con Dios. No es una empleada o una extraña. Es alguien que conoce los secretos más profundos del corazón de Dios. Ella estuvo allí cuando se decidió cómo funcionarían las leyes de la gravedad, cómo se pintaría el color de las flores y cómo latiría el corazón.
Al presentarse así, la sabiduría nos está haciendo una invitación de amistad. Nos está diciendo, yo vengo del lugar más alto que puedas imaginar. Tengo la confianza del Rey del Universo, y aún así, mi deseo es estar contigo. Esta figura divina es el puente que une el misterio de Dios, que a veces nos parece tan lejano, con nuestra realidad cotidiana. Luego, el texto añade una frase que nos da muchísima paz: y nunca más dejaré de existir. Esto es vital para nosotros hoy. En nuestra vida cotidiana, vemos que todo pasa de moda. Los teléfonos se vuelven lentos, la ropa se rompe, las ideas de los políticos cambian y hasta las montañas se desgastan con los milenios. Sin embargo, la sabiduría de Dios es una roca que no se deshace. Ella nos promete que, pase lo que pase en la historia, los valores que ella representa, la justicia, la verdad, el amor, el equilibrio, son eternos. Si tú decides construir tu vida sobre la sabiduría, estás construyendo sobre algo que no tiene fecha de caducidad. Es una inversión segura para el alma. La sabiduría se ha quedado con nosotros para siempre, llenando de luz nuestros templos y nuestras calles, recordándonos que el cielo y la tierra se abrazan en el servicio diario y en la convivencia de un pueblo que se sabe amado por Dios. Por otro lado, segunda lectura. Cuando leemos esta carta de San Pablo, lo primero que notamos es un cambio de tono impresionante. Mientras que en el texto anterior la sabiduría nos hablaba de sí misma, aquí es el apóstol quien rompe a cantar y a dar gracias. Es como si alguien acabara de recibir la noticia más increíble de su vida y no pudiera aguantar las ganas de contar por qué es tan feliz. La gran diferencia aquí es que todo lo que Dios nos da, todas las cosas buenas que caen del cielo, tienen un nombre propio: Jesucristo. Para entender esto con sencillez, imagina que alguien te entrega una tarjeta de regalo que tiene crédito ilimitado. Esa tarjeta te permite entrar a cualquier lugar y obtener lo que necesites. Pero la tarjeta solo funciona porque lleva la firma del dueño de la tienda. En este texto, Cristo es esa firma y esa puerta. San Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Pero añade inmediatamente que esto ocurre en la persona de Cristo. La bendición de Dios no es algo que flota en el aire o algo que recibimos simplemente por ser buenas personas. Es algo que nos llega porque estamos unidos a Jesús. Lo que San Pablo nos quiere decir es que Dios no reparte sus tesoros por separado. No te da un poco de paz por un lado, un poco de amor por otro y un poco de esperanza por allá. Él te da a su Hijo, y en su Hijo viene todo incluido. Es como cuando alguien te invita a su casa. No te está regalando solo el techo o el sofá. Te está regalando su hospitalidad, su compañía y todo lo que hay en ese hogar. Al decir que las bendiciones están en el cielo, Pablo nos recuerda que lo que recibimos es de una calidad superior. No son soluciones temporales que se gastan con el uso, sino que vienen del corazón mismo de Dios, de ese lugar donde nada se rompe y nada se acaba. Además, esta lectura nos quita un gran peso de encima. A veces nos esforzamos demasiado tratando de ganarnos el favor de Dios, como si tuviéramos que coleccionar puntos para que Él nos mire con cariño. Pero Pablo dice que la bendición ya ha sido dada en Cristo. No es algo que tenemos que fabricar nosotros, sino algo que tenemos que aceptar. Es un regalo que ya tiene nuestro nombre puesto. En la lectura anterior buscábamos la sabiduría en el templo de Jerusalén. Aquí, descubrimos que el tesoro más grande está en nuestra unión espiritual con Jesús, quien nos conecta directamente con el Padre. Por lo tanto, esta bendición en Cristo cambia nuestra identidad. Ya no somos gente solitaria tratando de entender el universo. Somos personas que caminan por el mundo, llevando consigo todas las riquezas del cielo, simplemente porque estamos unidos a la persona que es la dueña de todas esas riquezas. Es una forma de vivir con la cabeza alta,
no por orgullo, sino por la alegría de saber que, a través de Jesús, tenemos acceso a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios tiene para darnos. Dios nos eligió a nosotros antes de crear el mundo, es decir, antes de que Dios dijera hágase la luz, antes de que se formaran los océanos, o de que la primera estrella brillara en el espacio. Dios ya te tenía en su mente. No eres un accidente de la naturaleza, ni el resultado de la casualidad, ni alguien que apareció aquí por error. Los protagonistas de ese pensamiento eterno de Dios somos nosotros. Dios no solo estaba diseñando las leyes de la física o la forma de las galaxias. Estaba pensando en ti con un amor inmenso. Él nos elige con un propósito muy claro, para que seamos santos e irreprochables por el amor. Esto cambia por completo la forma en que vemos nuestra vida. A veces pensamos que la santidad es algo para personas que están en los altares, o para gente perfecta que nunca se equivoca. La santidad es simplemente el plan original que Dios tenía para nosotros. Él nos soñó como personas capaces de amar de verdad, de vivir con el corazón limpio y de reflejar su luz en el mundo. Dios vio en nosotros algo hermoso mucho antes de que naciéramos. Nos eligió en la persona de Cristo, lo que significa que nos ve a través de los ojos del amor de su Hijo. Esta elección no es para hacernos sentir superiores a los demás. Es para darnos una seguridad absoluta. A veces nos preocupamos por el futuro, o nos sentimos pequeños frente a los problemas del mundo. Pero este punto nos recuerda que nuestra raíz no está en el calendario de este año, sino en el corazón de Dios desde antes de que el tiempo empezara a correr. El Señor nos elige a nosotros en la tierra, para que descubramos que nuestro verdadero origen y nuestro destino están en el cielo. Es una elección que nace del puro amor, no de nuestros méritos. No nos eligió porque fuéramos buenos, sino para que pudiéramos llegar a serlo. Nos eligió porque quiso, por el puro gusto de hacernos partícipes de su vida. Saber que hemos sido pensados, deseados y elegidos desde antes de la creación del universo, nos da una dignidad que nadie nos puede quitar. Ni tú ni yo somos una hoja que se lleva el viento. Somos parte de un plan maestro que empezó muchísimo antes de que el primer reloj se pusiera en marcha. Dios no creó el mundo y luego vio a ver quién aparecía por aquí. Él creó el mundo como un escenario para que tú y yo pudiéramos vivir esa vocación de amor para la que fuimos elegidos desde la eternidad. Dios nos destinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Esta adopción es un acto de voluntad y de cariño. Nadie está obligado a adoptar. Es algo que se hace porque se quiere dar amor a alguien. Dios hizo esto por pura iniciativa de su bondad. No fue porque nosotros se lo pidiéramos, ni porque hiciéramos algo para merecerlo. Fue simplemente porque a Dios le dio el deseo de amarnos de esa manera tan profunda. Ser hijo adoptivo de Dios significa que nuestra relación con Él ya no es de miedo, ni de simple obediencia a un jefe o a un juez. Es una relación de confianza total. Un hijo sabe que puede entrar en la habitación de su padre en cualquier momento, que puede hablarle con sinceridad y que siempre va a ser escuchado. Esta es una diferencia enorme con la lectura anterior, donde la sabiduría era una figura majestuosa, que hablaba en la asamblea ante el poderoso. Aquí, el poderoso es nuestro Padre, y nosotros tenemos un sitio reservado en su mesa. Que avive en nuestro corazón el fuego de su amor, que nos llene de sus dones y frutos. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones nos perfeccionan y nos hacen dóciles a la acción de Dios en nuestra vida. Y dice el Escrito Sagrado, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. San Juan escribe con confianza en sus lectores. Él sabe que ellos conocen la verdad, no porque sean especialmente inteligentes o educados, sino porque han recibido la unción del Espíritu Santo.
Su carta no es para enseñarles algo completamente nuevo, sino para recordarles lo que ya saben y confirmarlos en la verdad. Esta confianza debe caracterizar también nuestra pastoral y evangelización. No debemos tratar a los fieles como si fueran ignorantes o necesitaran que les impusiéramos la verdad desde afuera. El Espíritu Santo ya está trabajando en sus corazones. Nuestra tarea es ayudarles a reconocer y articular lo que el Espíritu ya les está enseñando interiormente, a crecer en su comprensión de la fe, a vivir con mayor coherencia el Evangelio. El conocimiento de la verdad no es primariamente intelectual, aunque ciertamente involucra la mente. Es un conocimiento experiencial, un conocimiento del corazón. Conocemos la verdad porque hemos encontrado a Cristo, que es la verdad en persona. Le conocemos no como se conoce un dato o un concepto, sino como se conoce a una persona amada en la intimidad de una relación viva. Esta enseñanza de la verdad nos transforma. No podemos encontrar verdaderamente a Cristo y permanecer igual. El encuentro con Él nos cambia, nos convierte, nos renueva. Empezamos a ver la vida con ojos nuevos, a valorar lo que realmente importa, a ordenar nuestras prioridades según el Evangelio. La verdad de Cristo no es una teoría que aceptamos intelectualmente, sino una realidad que vivimos y experimentamos. Ninguna mentira viene de la verdad. Y es que puede haber contradicción entre diferentes verdades, que la verdad es una y coherente. Si algo es verdaderamente de Dios, si realmente viene del Espíritu Santo, no puede contradecir otras verdades de fe. La mentira, el error, la herejía, por otro lado, siempre se oponen a la verdad revelada. En nuestro tiempo, marcado por la confusión y la falta de certezas, estas palabras de San Juan cobran mucha importancia, porque muchos piensan que cada persona puede tener su propia verdad, y que todas las opiniones valen lo mismo, como si no existiera una verdad firme. Sin embargo, esta manera de pensar no se sostiene. Si todo fuera relativo y nada fuera verdadero de manera segura, entonces esa misma idea también perdería valor. Al final, no se podría confiar en nada. La Iglesia Católica sostiene que existe una verdad objetiva, que esta verdad ha sido revelada por Dios en Cristo y puede ser conocida por la razón y la fe. Esta no es una postura arrogante, sino simplemente reconocer la realidad tal como es. Dios nos ha amado tanto que no nos ha dejado en la oscuridad, sino que nos ha revelado la verdad sobre Él mismo, sobre nosotros mismos, sobre el sentido de la vida. Ninguna mentira viene de la verdad. Las falsas enseñanzas, las herejías, los errores doctrinales, no provienen de Dios sino del padre de la mentira, el diablo. Él es mentiroso desde el principio, y su estrategia constante es engañar a la humanidad, presentar el mal como bien y el bien como mal, distorsionar la verdad mezclándola con error para hacerla más atractiva y engañosa. Por eso debemos ser vigilantes y críticos. No podemos aceptar cualquier enseñanza simplemente porque suena atractiva o porque muchas personas la siguen. Debemos discernir todo a la luz del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. El Espíritu Santo nos da esta capacidad de discernimiento, pero debemos ejercitarla, formarla, desarrollarla a través del estudio, la oración y la reflexión. Hermanos, esta palabra de Dios nos invita a vivir con mayor conciencia y responsabilidad nuestra vocación cristiana. Vivimos en la última hora, en un tiempo de gracia pero también de desafío. Estamos rodeados de muchas voces que nos quieren desviar del camino de Cristo. Hay tentaciones constantes de comprometer nuestra fe, de diluir el Evangelio para hacerlo más aceptable al mundo, de seguir el camino fácil de la mediocridad espiritual. Pero tenemos todo lo que necesitamos para permanecer fieles. Tenemos la unción del Espíritu Santo que nos capacita y fortalece. Tenemos la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro sendero.
también los sacramentos que nos alimentan y sostienen, y la comunidad de la Iglesia que nos acompaña y apoya. No estamos solos en esta batalla espiritual. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Padre nos ama con amor eterno. La victoria ya está asegurada porque Cristo ha vencido al mundo. Nuestra tarea es permanecer unidos a Él, ser fieles a la verdad que hemos recibido, dar testimonio valiente del Evangelio incluso cuando sea costoso. Debemos de ser fieles hasta el fin, porque la corona de la vida eterna está preparada para los que perseveren. No nos dejemos engañar por las falsas promesas del mundo, ni por las seducciones del enemigo. Mantengamos la mirada fija en Cristo, corriendo con perseverancia la carrera que se nos propone, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. El Evangelio de hoy nos dice: en el principio ya existía aquel que es la palabra. Este misterio asombroso nos muestra que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre para vivir entre nosotros. La palabra encarnada es la fuente de toda la vida y la luz que ilumina a la humanidad. Él es el camino, la verdad y la vida, el único que puede guiarnos hacia el Padre. Esta verdad profunda nos invita a contemplar el misterio de la eternidad de Cristo. Antes de que el mundo existiera, antes de que el tiempo comenzara, ya estaba Él. La palabra no tuvo principio porque es Dios mismo. Esta realidad trasciende nuestra comprensión, pero nos llena de asombro y reverencia. El Hijo de Dios no vino a ser en un momento determinado de la historia, sino que siempre ha existido en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Juan proclama que la palabra estaba con Dios y era Dios, nos está revelando el misterio de la Trinidad. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. Esta verdad fundamental de nuestra fe nos muestra la perfecta comunión de amor que existe en la divinidad desde toda la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunión perfecta de amor, y es de esta plenitud de amor que somos llamados a participar. La palabra es la expresión perfecta del Padre, así como nuestras palabras revelan nuestros pensamientos y sentimientos. El Hijo es la expresión perfecta de todo lo que el Padre es. Por eso Juan nos dice que todas las cosas vinieron a la existencia por Él. El universo entero, con toda su complejidad y belleza, fue creado por medio de la palabra. Cada estrella, planeta, ser viviente, todo fue creado por Él y para Él. Sin Él nada empezó de cuanto existe. Esta verdad debe inspirarnos a acercarnos a Jesús, la palabra encarnada, como la fuente de vida y luz. En un mundo lleno de oscuridad, de confusión, el Evangelio nos dice: y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hoy es el día de contemplar agradecidos esta gran obra de amor, porque realmente fue un gran regalo del Padre darnos al Hijo, para que habitara entre nosotros. Jesús con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él creció como cualquiera de nosotros. Él se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo nosotros excepto en el pecado. Podemos ser seres humanos limpios y puros a través de Jesucristo. Él nos dejó sus santos sacramentos para alimentar nuestro espíritu. Acojamos la palabra de Dios que se encarnó y se hizo hombre para habitar entre nosotros. El misterio de la encarnación es el corazón de nuestra fe católica. Dios no se conformó con amarnos desde lejos, no se conformó con enviarnos mensajeros o profetas. Él mismo vino a nosotros, asumió nuestra naturaleza, se hizo uno de nosotros. Esta es una verdad que debe llenarnos de asombro y gratitud. El Dios infinito, eterno, todopoderoso, se hizo pequeño, vulnerable, dependiente. El Creador del universo se hizo criatura. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no vino simplemente a visitarnos por un momento. No apareció brevemente y luego desapareció.
Él vivió entre nosotros, compartió nuestra vida, experimentó nuestras alegrías y nuestros dolores, conoció nuestras esperanzas y nuestros temores. Él caminó por los mismos caminos que nosotros caminamos, trabajó con sus manos como nosotros trabajamos, sintió el cansancio, el hambre, la sed, el dolor. Jesús creció como cualquiera de nosotros. Fue un bebé indefenso en los brazos de María. Aprendió a caminar dando sus primeros pasos tambaleantes. Jugó como juegan los niños. Aprendió el oficio de carpintero de José. Experimentó la alegría de la amistad. Lloró la muerte de seres queridos. En todo esto, Jesús se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. Jesús fue verdaderamente humano, pero sin pecado. Él experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero nunca cedió a ellas. Él conoce nuestras luchas, comprende nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos muestra que es posible vivir una vida de santidad, una vida plenamente dedicada a Dios. La encarnación nos revela la inmensa dignidad de la naturaleza. Si Dios mismo se dignó a asumir nuestra humanidad, entonces ser humano es algo maravilloso y sagrado. Nuestro cuerpo no es una prisión del alma, no es algo malo o despreciable. Es parte integral de quienes somos, y Dios lo honró al hacerse hombre. Por eso la Iglesia enseña el respeto por el cuerpo, la dignidad de toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Jesús nos mostró que podemos ser seres humanos limpios y puros. En un mundo marcado por el pecado, donde a menudo nos sentimos atrapados en nuestras debilidades y faltas, Jesús es nuestra esperanza. Él nos muestra que la santidad es posible, que podemos vivir en comunión con Dios, que podemos ser transformados por su gracia. Para hacer posible esta transformación, Jesús nos dejó sus santos sacramentos para alimentar nuestro espíritu. Los sacramentos son encuentros reales con Cristo resucitado. En el bautismo somos hechos hijos de Dios y miembros de su Iglesia. En la confirmación recibimos el Espíritu Santo con sus dones. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento verdadero para nuestra alma. En la reconciliación experimentamos su misericordia y perdón. En el matrimonio, dos personas se unen en el amor de Cristo. En el orden sacerdotal son consagrados ministros para servir al pueblo de Dios. En la unción de los enfermos recibimos fortaleza y consuelo en la enfermedad. Los sacramentos son canales de gracia que Jesús estableció, para que podamos participar de su vida divina. No son simples símbolos o rituales vacíos, sino encuentros reales y transformadores con el Cristo vivo. La encarnación del Verbo nos reveló el mismo Padre que lo envió. Jesucristo es la plenitud de la divinidad, la imagen visible del Dios invisible. Desde entonces ya la humanidad no tendría que hacerse dioses falsos como los antepasados. Ahora tenemos al Hijo quien reveló al Padre. Es en Jesús donde lo encontramos y lo hallamos todo. Podemos revelarle al mundo la existencia del Dios fuerte, siendo amorosos con el necesitado y compasivos con el que cae. Nos queda recordar que Dios nos ha amado inmensamente desde siempre y que nos ha creado por amor. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Esta verdad es fundamental para nuestra fe. Durante siglos, la humanidad buscó conocer a Dios. Los filósofos especularon sobre su naturaleza, los profetas hablaron de Él, los salmistas lo alabaron. Pero Jesús hizo algo que nadie más había hecho. Nos reveló al Padre de manera plena y perfecta. Jesús no solo habló del Padre, Él lo mostró. Sus acciones revelaban el corazón del Padre. Cuando Jesús curaba a los enfermos, estábamos viendo la compasión del Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si queremos conocer cómo es Dios, miremos a Jesús. Si queremos saber cómo piensa Dios,
Escuchemos a Jesús. Antes de Cristo, la humanidad buscaba a Dios de muchas maneras. Algunos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Otros hacían ídolos de madera o de piedra. Otros más divinizaban a seres humanos o a fuerzas de la naturaleza. Todos estos eran intentos de llenar el vacío que solo Dios puede llenar, de satisfacer el anhelo del corazón por lo trascendente, por lo eterno, por lo absoluto. Pero desde entonces ya la humanidad no tendría que hacerse dioses falsos como los antepasados. Ahora tenemos al Hijo quien reveló al Padre. Ya no tenemos que especular sobre cómo es Dios. Ya no tenemos que imaginarlo o inventar dioses según nuestra propia imagen. Tenemos a Jesús, la revelación plena y definitiva de Dios. En Él encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas más profundas. Es en Jesús donde lo encontramos y lo hallamos todo. Esta revelación del Padre por medio del Hijo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. No es simplemente una doctrina teológica, sino una verdad que debe transformar la manera en que vivimos. Si Jesús reveló al Padre siendo amoroso, compasivo, misericordioso, justo, entonces nosotros también estamos llamados a revelar al Padre de la misma manera. Podemos revelarle al mundo la existencia del Dios fuerte, siendo amorosos con el necesitado y compasivos con el que cae. Esta es nuestra vocación como discípulos de Cristo, ser reveladores del Padre en nuestro mundo, porque éste necesita ver a Dios, conocer su amor, experimentar su misericordia. Y Dios ha elegido revelarse a través de nosotros, sus hijos e hijas. El mundo está lleno de personas que dudan de la existencia de Dios, o que tienen una imagen distorsionada de Él. Muchos piensan que Dios es un juez severo e implacable, que está esperando castigar nuestros errores. Otros piensan que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento, que está lejos y no se interesa por nosotros. Nuestra misión es mostrarles la verdad, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios está cerca y se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Finalmente nos queda recordar que Dios nos ha amado inmensamente desde siempre y que nos ha creado por amor. Despidamos este año agradeciendo al Padre por todas las cosas que nos permitió vivir, por cada detalle recibido, por cada logro que tuvimos y entregándole nuestras faltas y desaciertos, para que nos dé sabiduría y empecemos el próximo año con toda la alegría, para continuar en la esperanza de un mejor porvenir para nosotros. Este es un momento para la gratitud profunda. Miremos hacia atrás en este año que está terminando y reconozcamos todas las bendiciones que hemos recibido. Algunas fueron grandes y obvias, quizás un nuevo empleo, el nacimiento de un hijo, la recuperación de una enfermedad, el logro de una meta importante. Otras fueron pequeñas y cotidianas pero igualmente valiosas. El saludo amable de un vecino, una comida compartida con la familia, un momento de paz en medio del ajetreo, la belleza de un amanecer. Agradezcamos al Padre por habernos permitido vivir este año. El simple hecho de estar vivos es ya un regalo. Cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad que Dios nos da. Cada respiración es un don de su amor. Agradezcamos por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento en nuestra mesa. Agradezcamos incluso por las cosas que damos por sentadas y que olvidamos que son regalos de Dios. Dios es un Padre amoroso que se preocupa por los detalles de nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Él sabe lo que necesitamos en cada momento. El Señor muchas veces este año te ha sorprendido con su providencia, enviándonos la ayuda que necesitábamos justo en el momento preciso, abriendo puertas que parecían cerradas, proveyendo recursos que no sabíamos de dónde vendrían. Agradezcamos por cada logro que tuvimos. Reconozcamos que nuestros logros no son solo resultado de nuestro esfuerzo, sino también de la gracia de Dios. Él nos ha dado los talentos,
las capacidades, las oportunidades. Él nos ha fortalecido cuando estábamos débiles. Nos ha sostenido cuando queríamos rendirnos. Nos ha inspirado cuando no sabíamos qué hacer. Dios no nos condena por nuestros errores. Él nos ama tal como somos. Todo lo bueno que hemos logrado ha sido posible gracias a su ayuda. Pero este también es un momento para la humildad y el arrepentimiento. Ninguno de nosotros ha vivido este año de manera perfecta. Todos hemos cometido errores. Todos hemos fallado de alguna manera, entregándole nuestras faltas y desaciertos para que nos dé sabiduría. Reconozcamos ante Dios nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros fracasos, no para hundirnos en la culpa, sino para experimentar su misericordia y su perdón, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando reconocemos humildemente nuestras faltas y se las entregamos, Él nos perdona y nos ayuda a aprender de ellas. Cada error puede convertirse en una lección, cada fracaso en una oportunidad para crecer. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Ana María da gracias a Dios por los años de vida que le ha concedido, y por los 15 años de su nieta Joana Guadalupe Sánchez Domínguez, que cumple el 4 de enero de 2026. Pone en manos de Dios a sus hijos para que los guíe y les conceda salud. Hermana Ana María, damos gracias a Dios contigo por el don de la vida, y por estos 15 años de tu nieta Joana, un regalo precioso del Señor para su madre y su abuelita. Que Dios la bendiga, la proteja y la guíe siempre por caminos de luz. Ponemos también a tus hijos en las manos del Padre, para que nunca les falte salud, trabajo digno y la guía constante del Espíritu Santo. Bárbara ofrece el Evangelio por el pueblo de Israel, por América, por las víctimas de Australia y por la salud. Hermana Bárbara, recibimos tu ofrenda con fe. Que el Señor derrame su paz sobre el pueblo de Israel, sobre América y sobre las víctimas de Australia. Pedimos también por la salud de todos, para que Dios sane, consuele y fortalezca a quienes más lo necesitan. Daisy ofrece el Evangelio por su salud, la de su hijo Pablito, y por sus hermanos y sobrinos, pidiendo sanación y paz interior. Hermana Daisy, ponemos tu salud y la de tu hijo Pablito en las manos sanadoras de Jesús. Que el Señor restaure cada célula, fortalezca el cuerpo y conceda paz a la mente y al corazón. Bendecimos también a tus hermanos y sobrinos, para que vivan cubiertos por la gracia de Dios. Rosa pide por su hija Noelia Aquino, su yerno Pedro Rodríguez, y por su nieto Benjamín Altamirano, y por la conversión de varias personas. Hermana Rosa, presentamos a tu hija, a tu yerno y a tu nieto ante el Señor. Que nunca falte el amor, el cuidado y lo necesario en su hogar. Pedimos también por la conversión de Adriana Soto, Guadalupe Medina, Federico Cabrera y Laura Sena, para que Dios toque sus corazones y los acerque a su luz. Adela pide por el descanso eterno de las almas, especialmente por su mamá María Teresa Gutiérrez Soto, su hermanita María de Jesús Bautista Gutiérrez, su papá Agustín Bautista, Mauro Alegría Mendoza y todas las almas de purgatorio. Hermana Adela, ponemos a tus seres queridos y a todas las almas de purgatorio en la misericordia infinita de Dios. Que el Señor les conceda el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Tu oración es un acto de amor que llega al cielo. Juan Francisco pide oración por su salud y liberación de todo mal. Hermano Juan Francisco, presentamos tu salud ante el Señor. Que Dios te libre de todo mal, te fortalezca en cuerpo y espíritu, y te cubra con su protección. Confía, porque Dios camina contigo. Anán pide por su hijo Chibuike, que está lejos, para que Dios lo cuide y lo acerque más a él. Hermana Anán, ponemos a tu hijo Chibuike en manos de Dios. Que el Señor lo proteja donde quiera que esté, cuide su buen corazón, y lo acerque cada día más a su presencia. Que sienta el amor de Dios aún en la distancia.
César pide oración para que su hijo algún día pueda perdonarlo. Hermano César, ponemos tu dolor ante el Señor. Que Dios sane las heridas del pasado, ablande los corazones y conceda el don de perdón. Que el amor de Dios restaure esa relación y traiga paz a ambos. Armida pide oración por sus hijos y sus nietos. Hermana Armida, presentamos a tus hijos y nietos ante Dios. Que el Señor los cuide, los proteja y los guíe siempre por caminos de bien. Que tu familia permanezca unida bajo la bendición de Dios. Carmen da gracias a Dios por un día más de vida, y pide por sus hijos y por la salud de su hija Carmen. Hermana Carmen, damos gracias a Dios contigo por el don de la vida. Ponemos a tus hijos y a tu hija Carmen en manos del Señor, pidiendo sanación, protección y paz. Que nunca falte la presencia de Dios en tu hogar. Marcela pide por la conversión de Néstor, Montserrat y Abigail. Hermana Marcela, presentamos a Néstor, Montserrat y Abigail ante el Señor. Que el Espíritu Santo toque sus corazones, los ilumine y los acerque al amor de Dios con una conversión sincera. César pide perdón a Dios por haber traicionado a su hijo y pide misericordia. Hermano César, Dios ve tu arrepentimiento sincero. Que el Señor te conceda su misericordia, te sane interiormente y te ayude a reconstruir lo que se ha roto. Confía en el amor de Dios que todo lo renueva. Marta pide por la salud de su hijo Isaías y de Xóchitl, y por la paz de sus padres. Hermana Marta, ponemos a Isaías y a Xóchitl en las manos sanadoras de Jesús. Que el Señor les conceda pronta recuperación. Pedimos también por la paz de tus padres, para que vivan con serenidad y bendición. Luis pide oración por su salud y por la paz del mundo. Hermano Luis, presentamos tu salud ante el Señor, y pedimos que te fortalezca y te cuide. Oramos también por la paz del mundo, para que Dios toque los corazones y cese toda violencia. Marcela pide por la salud corporal y espiritual de Alonso. Hermana Marcela, ponemos a Alonso en las manos de Dios. Que el Señor cuide su cuerpo y su espíritu, lo fortalezca y lo llene de su paz. Juventino pide por su hijo para que sea liberado del adulterio y regrese a su familia. Hermano Juventino, presentamos a tu hijo ante el Señor. Que Dios lo libere de todo mal, lo aparte de pecado y restaure su hogar. Que el amor y la fidelidad vuelvan a su familia. Marcela da gracias por la familia Morales Carreón. Hermana Marcela, damos gracias a Dios por la familia Morales Carreón. Que el Señor continúe bendiciéndolos, cuidándolos y fortaleciendo su unión. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, una feliz Navidad y un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.